Juan Carlos Forero es el representante de la Asociación Colombiana de Empresas de Vigilancia Privada. Él estuvo en el Congreso, en la Comisión Cuarta, donde se empezó a discutir de nuevo la reforma laboral, atacando por todos los flancos. Pues hay dos consultas, en este momento hay dos consultas, la anterior que fue demandada pero que sigue viva y la nueva que presentaron ayer. Bueno, y ahora la laboral, este tipo, la droga lo tiene jodido definitivamente. Bueno, entonces le digo, Rubén, este señor Forero estuvo allí, hizo una exposición muy bien argumentada de por qué, por lo menos para el sector que él representa, el de los vigilantes privados, la reforma laboral que está proponiendo Petro es absolutamente dañina y va a dejar sin trabajo a miles de vigilantes privados, pero es que son muchos. Y una razón, por ejemplo, él planteó básicamente dos artículos. Uno habla, dice el señor Forero, de que la reforma pretende que a los vigilantes privados se les haga contratos indefinidos. Y él dice, esto no lo podemos hacer por una elemental pero contundente razón. Y es que a nosotros, las empresas que nos contratan, del sector público y del sector privado, nos contratan a un término fijo, por 6 meses, por 12 meses, por 18 meses. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para contratar vigilantes por término indefinido y cuando se venza el contrato de ese puesto, de ese cliente, donde estaban 10 vigilantes, pues nosotros vamos a tener que indemnizarlos porque a nosotros si nos cortan el contrato, no nos lo renuevan posiblemente, pero nosotros sí tenemos que seguir con la carga prestacional de los 10 vigilantes que estaban, por ejemplo, en la alcaldía o en la gobernación, qué sé yo, Rubén Darío. ¿Qué piensa usted de ese punto? Es evidente, claro que sí. Es evidente porque recordemos que muchas veces, sobre todo en las instituciones educativas, se quedan sin vigilancia en los meses de diciembre, en enero, y muchas veces se arranca el año escolar y lo primero que reclaman los profesores es la canasta educativa, y esta canasta educativa tiene un factor, un ítem que se llama seguridad, y no hay seguridad porque no han contratado los correspondientes mecanismos con las empresas que prestan este servicio, los guardas. Entonces no hay guardas, entonces ahí es una elemental razón. Perfecto, entonces escuchemos a este señor Forero, Juan Carlos Forero, en la Comisión Cuarta, diciéndole a los honorables pues de la patria, oiga, miren, esta reforma, por lo menos en el sector, y es para todos los sectores realmente, de la vigilancia privada es dañina. O eliminen esos dos artículos o denle un tratamiento preferencial, qué sé yo, pero eso no, eso lo que va a llevar es a una masacre laboral. Escuchemos. Y dentro de los componentes importantes de nuestras tarifas, el componente salarial, las horas extras y la estructuración de estas jornadas que configuran los ingresos adicionales a nuestros hombres, pues es un aspecto muy importante a tener en cuenta para esta reforma laboral. Nosotros, aprovechando este espacio, tenemos que poner de presente que hay dos artículos que nos preocupan, porque de lo contrario está peligrando la continuidad de mucha mediana y pequeña empresa que, como todos ustedes saben y por estadísticas, representan el 97% en el sector en Colombia. El 82%, como lo dijo uno de los expositores que me antecedió, es el componente salarial. Los dos artículos que nos preocupan es el artículo 5º, en donde el tipo de contrato, establecer un contrato a término indefinido no es conveniente porque este tipo de aplicación desconoce que la naturaleza de los contratos que nosotros firmamos con los clientes privados y públicos tienen un término definido, razón por la cual el dejar contratos de carácter indefinido con nuestros trabajadores atenta directamente contra la estabilidad de las empresas, dado que nos trasladan una carga que es muy difícil de sostener y que en caso de quedar de esta manera, pues
tendríamos que entrar a pagar indemnizaciones porque si un cliente nos establece, por ejemplo, 18 meses, no podemos firmar un contrato a término indefinido. Consideramos entonces importante, señores de la Comisión Cuarta, que se plasme una excepción a esta regla general, ya que están directamente relacionadas con el tipo de contratos que nosotros firmamos con los clientes. El segundo artículo es el artículo 14. El sector piensa que esta política puede crear barreras para la contratación de empleados, así mismo como la disminución del salario de los trabajadores. Por esta razón, le pedimos que estudien la excepción para los trabajadores de la vigilancia y seguridad privada. Este artículo tiene que ver con la financiación de la reforma, dado que serán contribuciones de los empleadores y de los trabajadores. Las nuevas cargas de esta reforma en nuestro sector van a estimular la inmigración de la vigilancia humana al medio tecnológico. Por consiguiente, se van a perder puestos laborales, se va a incrementar la informalidad, y se van a fomentar aquellas empresas que no pagan los costos legalmente establecidos en las tarifas mínimas que nos rigen a nosotros desde a partir de la creación del decreto 073 del 2001. Esta creación que genera el artículo 14 repercutiría directamente en la caída del empleo formal en nuestra industria y la posible desaparición de las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, queremos y estamos de acuerdo con las propuestas que han presentado en este auditorio, como el de la ANDI y FENALCO, en donde en caso de mantenerse este artículo 14, confundir porque no entienden por qué si favorece al trabajador votaron por el no. Esa es la mejor pregunta. ¿Favorece al trabajador? Yo les voy a contar cuál es la verdad detrás de esto. Hoy la jornada nocturna empieza a las 9 de la noche. Con esta reforma empezaría a las 6. El recargo de dominicales y festivos es del 75, con esto pasaría al 100. Este ajuste representa más o menos 300.000 pesos que solo serían adicionales al año, para trabajadores formales de empresas que son capaces de absorber ese sobrecosto. La mayoría de empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden con esos sobrecostos. Por eso han dicho que si la reforma pasa, con esos costos adicionales van a tener que despedir 450.000 personas. Yo le pregunto a los trabajadores que nos están viendo, a los 13 millones de informales, ¿en algo los beneficia la reforma? En nada, porque al informal nadie le va a pagar esos sobrecostos. Eso sí, seguramente va a ser más difícil que pase a la formalización con la reforma. Le hago esta pregunta a los casi 3 millones de desempleados. ¿En algo los beneficia? No, porque la reforma aleja la posibilidad de conseguir empleo. Y le hago esta pregunta al trabajador formal. Seguramente si está en una gran empresa pueden absorber este sobrecosto. El 85%, más del 85% de las empresas formales en Colombia son micronegocios, que con esta alza van a tener que despedir personas. Vuelvo y les digo, no lo decimos nosotros, el Banco de la República. Si esto pasa, más de 450.000 familias van a perder el ingreso. Los colombianos quieren eso.